Muy buenas tardes, con Ciencias y Educación inicia un nuevo programa saludando con mucho afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. Saludamos a la comunidad Universidad de Chile, especialmente las académicas, a los académicos, a nuestro personal de colaboración y a los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Facultad que se encuentra celebrando sus 60 años de aniversario. Agradecemos al gran equipo de Radio Universidad de Chile que hoy nos apoya en los radiocontroles. Está Camila González y Ariel Acevedo, así que muchas gracias a ambos por su apoyo. Hoy vamos a conversar con 3 destacados académicos de la Facultad de Ciencias. Presento a la doctora Karen Vega, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de nuestra facultad, al doctor Carlos Manzano, académico del Departamento de Química, y al doctor Mario Molina, académico del Departamento de Física de nuestra facultad, que nos va a acompañar hoy día por Zoom. Así que muchas gracias, profesores, por estar hoy presentes en Conciencias y Educación. Gracias, profesor Molina, también por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, profesores, yo les cuento a nuestros auditores. Ellos son 3 de los 8 investigadores que se adjudicaron proyectos del concurso Fondesit 2025 de nuestra Facultad de Ciencias, de acuerdo a la selección que adjudicó, ¿verdad?, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, en enero de este año. Antes de hablar de sus proyectos, voy a presentarlos. La doctora Karen Vega es profesora asistente de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la ecología molecular. Su línea de investigación, efectos genéticos de los factores contemporáneos, principalmente antrópicos, sobre las poblaciones naturales de diversos organismos. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora de la Universidad de Chile. Por su parte, el doctor Carlos Manzano Dávila es profesor asistente de la Universidad de Chile. Su área de investigación, la química analítica ambiental, la línea de investigación, contaminación orgánica urbana, rutas de exposición a contaminantes, análisis del exposoma e impactos en salud pública. Él es licenciado en química de la Universidad San Francisco de Quito, doctor de la Oregon State University. Por su parte, el doctor Mario Molina Gálvez, profesor titular del Departamento de Física, como les señalaba, su área de investigación óptica no lineal, línea de investigación, solitones discretos, simetría PT, bandas planas. Las palabras que le vamos a pedir, si nos puede explicar de qué se trata. Es licenciado en Ciencias de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Universidad de Utah. Profesores, antes de iniciar nuestra conversación con respecto a los proyectos Fondesit, vamos a referirnos a los 60 años de nuestra facultad, de nuestra querida Facultad de Ciencias. Profesor Manzano, cuéntenos qué significaba para usted ser académico de esta facultad y en estos 60 años, ¿cuál es la importancia que usted ve de nuestra facultad para nuestro país? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Hace un rato que no venía, así que sí, igual profesor, es un gusto estar acá nuevamente. Lo extrañábamos. Sí. Y bueno, mire, la pregunta yo creo que es bien... no es tan difícil de contestar cuando se trata de una facultad que ha sido pionera en ciertas áreas. Esta es la primera facultad de ciencias que se fundó en Chile, en el país. Y además ha sido también pionera en algunas de las carreras ambientales de estas áreas transdisciplinares que tenemos ahora. Entonces, ser parte de esta facultad, de esta universidad, es estar en eso, ¿no? Es estar en ese punto de innovación y de progreso de las ciencias en este país y en la región. O sea, muchas veces perdemos también el foco de lo que significa hacer ciencia en Chile y en la Universidad de Chile, que es marcar también los ritmos de investigación en otros lugares. Entonces, yo me siento muy, muy orgulloso de pertenecer a esta universidad. Estoy hace 5 años acá, no es tanto tiempo, pero ya le he tomado bastante cariño, la verdad. He tenido la oportunidad de hacer actividades de administración, de docencia. Entonces yo creo que poco a poco me voy metiendo más en lo que es el mundo de la Universidad de Chile y siempre reconociendo esas actividades pioneras que ha tenido en la historia.
Así que yo creo que para mí es un orgullo en realidad. Y tener estos proyectos aprobados, tratar de llevar estos nuevos temas también a desarrollo, yo creo que busca mantener ese liderazgo que se ha mostrado en los años, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesor Manzano. Profesor Molina, lo quiero invitar a usted también a responder esta pregunta. Bueno, como te decía el profesor Manzano, la Facultad de Ciencias ha sido una facultad pionera en muchas áreas de la ciencia básica. Nació desligándose de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde se hace ingeniería. Antiguamente, por lo menos en física, la física era considerada solamente como un ramo para servir a los ingenieros, no como una ciencia, como una disciplina básica per se. Entonces se reunió un grupo de académicos y se separaron de ingeniería y fundaron aquí en la Facultad de Ciencias la Facultad de Ciencias Puras. Esta facultad tuvo excelentes académicos y ha sobrevivido a épocas bastante difíciles, que incluso en algún momento se pensó en hacerla desaparecer durante el gobierno militar, pero sobrevivió y es así que con los años se ha ido repoblando nuevamente de gente joven y se ha seguido con la tradición de excelencia que la ha distinguido hasta ahora. A mí me satisface mucho ver gente joven que está ganando proyectos de excelencia en ANID, sobre todo considerando que ANID en estos momentos, los concursos de ANID son cada vez más duros de obtener, ¿verdad? Está llegando gente nueva desde afuera del extranjero con postdoctorados, doctorados, con muy buenos contactos, con áreas interesantes de explorar, que necesitan realmente de recursos sustanciales para poder seguir llevando a cabo la investigación interesante que ellos están haciendo. En ese aspecto me parece que los recursos, bueno, siempre es el eterno reclamo de los científicos, los recursos entregados son todavía insuficientes. La fracción del PIB que se gasta en ciencia y tecnología en Chile todavía está muy por debajo de lo que es la norma en países civilizados, y así, en países avanzados. Pero, en fin, nosotros los científicos continuamos dándole ahí y haciendo lo mejor que podemos, colaborando entre nosotros y bueno, como le digo, los costos han ido aumentando, los laboratorios, por lo menos física, han ido disminuyendo en tamaño físico, pero han aumentado en costos reales, ¿no? Los equipamientos son cada vez más caros. Qué sé yo, te digo, antiguamente en óptica bastaba con un microscopio más o menos electrónico, había cosas que se reciclaban los equipos, cosas de ese estilo. En este momento un láser decente te cuesta unos 100 millones de pesos y de ahí para arriba. Entonces con ese tipo de gasto realmente uno necesita una ayuda de verdad, una ayuda financiera de verdad. Y eso se está dando poquito a poco. Los físicos, por lo menos en mi departamento, tienen muy buenos contactos y están postulando a proyectos de diversa índole, tanto en Chile como en el extranjero. Nosotros esperamos que eso se mantenga en el tiempo y además aumente. Muy bien. Sí. Para mí ha sido un honor realmente, y todavía es un honor pertenecer a la Facultad de Ciencias, y lo seguiré haciendo hasta que las velas no ardan. Muy bien, profesor. Y le agradezco también toda su opinión, muy reflexiva, y que es parte del tema que vamos a tratar ahora. Profesora Karen Vega, ¿qué ha significado también estos 60 años en esta conmemoración de los 60 años? El rol de nuestra facultad, ¿verdad?, en la historia de la universidad y de la ciencia en nuestro país desde su perspectiva. Yo concuerdo tanto con el profesor Manzano como con el profesor Molina que la facultad ha sido pionera en muchos aspectos a nivel de investigación a nivel nacional, pero creo que no solo ha sido pionera, sigue siendo pionera en muchos ámbitos, en investigación, en política, por ejemplo, políticas de género, fuimos uno de los primeros, la facultad, la universidad en sí y la facultad sumada. Entonces creo que la universidad y la facultad de ciencia es pionera en muchos aspectos. Y en mi caso, bueno, yo pertenezco a la Universidad de Chile desde que soy estudiante. Como dice Carlos, hace poco, 5 años nomás. Yo le tengo cariño hace ya unos 15 años aproximadamente.
Y para mí es un orgullo pertenecer a una de las mejores facultades, si es que no la mejor facultad de ciencias del país, y poner mi granito de arena en que sigamos siendo pioneros, en que sigamos abriendo caminos, en que sigamos mostrando que la ciencia es importante, que la ciencia es relevante, que la ciencia cambia vidas y que la ciencia puede cambiar el mundo finalmente. Muy bien, muchas gracias también por sus palabras. Profesor Manzano, profesor Molina, profesora Vega, yo los quiero invitar a nuestro espacio de música, con Ciencias y Educación también, ¿verdad? Es parte de esta cultura musical y es por eso que los invito a que escuchemos el tema de Pato Banda que se llama Corner. Continuamos en nuestro programa con Ciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y como muy bien saben ustedes, hoy conversando con la doctora Karen Vega, con el doctor Carlos Manzano y el doctor Mario Molina, todos ellos académicos de nuestra Facultad de Ciencias. Tenemos a un químico, a una ecóloga y a un físico, así que qué mayor diversidad y qué mejor muestra, ¿verdad?, de nuestra Facultad de Ciencias. Vamos a conversar acerca de los proyectos Fondesit que ustedes obtuvieron este año 2025. Doctora Karen Vega, si usted nos puede contar de qué se trata su proyecto, por favor. Claro, es un proyecto que hacemos en colaboración con Carlos. Carlos es mi co-investigador porque es un proyecto un poco multidisciplinario. Necesitamos la química. Y en ese momento yo, cuando me di cuenta que necesitábamos a un químico, conversé con Carlos y nos pusimos manos a la obra para el proyecto. Y se trata básicamente, yo quiero ver en el tiempo cómo ha cambiado la diversidad genética de dos especies nativas de peces de agua dulce en Chile. Y eso tratar de relacionarlo con cambios en la físico-química o cambios ambientales medidos como la físico-química en el agua, pero también con cambios de caudal, con cambios de temperatura, relacionarlo un poco con los efectos que hemos tenido nosotros los seres humanos. Y también son dos especies porque básicamente hay una especie que se mueve un poco más, que tiene una mayor capacidad de movimiento que la otra, y queremos ver, estos cambios en diversidad genética son más pronunciados en las especies que tienen mayor o menor movimiento. Esas son como las dos preguntas centrales del proyecto. Muy bien, vamos a dejarlo ahí para seguir conversando sobre el mismo. Profesor Manzano, si nos puede también, usted tiene doble partida acá. Sí, yo creo que no sé, algo pasó y nos beneficiaron. No, mentira, fueron buenos proyectos. Yo creo que trabajamos bastante en el diseño experimental de ambos y esto es una muestra de lo que yo decía al inicio, estas áreas interdisciplinares que trabaja la universidad, es algo notable. Entonces, áreas de ciencias ecológicas se alimentan de lo que podemos hacer los químicos para generar esos datos. En mi caso particular, mi proyecto es muy diferente al de Karen porque no tenemos una medida biológica, digamos, de efecto biológico directo en ecosistemas. Lo que yo busco con mi proyecto es entender cómo es el transporte de contaminantes en la atmósfera y cómo básicamente se da una deposición desde el aire hacia el suelo. Porque todos sabemos que los contaminantes se transportan, nosotros hemos publicado algunos estudios acá en Chile con evidencia de que existe ese transporte, pero no entendemos bien las tasas a las que se depositan, o sea, qué cantidad de cosas en un tiempo determinado efectivamente se están depositando en un suelo, en un área específica del país. Y esto es importante porque depende de cuestiones meteorológicas, de cuestiones locales, geográficas, entonces cada sitio en particular va a tener una velocidad de deposición diferente. Y eso es importante para poder anticiparse a problemas ambientales. Entonces, lo que yo propongo en el proyecto, que lo vamos a hacer en colaboración con una investigadora de otra universidad, de la Universidad del Desarrollo, es medir estas tasas de deposición. Y estamos proponiendo un método de muy bajo costo. El profesor Molina decía que el costo de los instrumentos se ha disparado y tiene razón. Hay cosas que son muy fuera del alcance para un instrumento, pero peor aún para tener una cobertura espacial de las que necesita un país tan largo como Chile, por ejemplo. Entonces, nuestra propuesta además está basada en un método que cuesta el 10% de un método tradicional. O sea, que en lugar de costar los $40,000 por muestreo, por equipo de muestreo, vamos a por ahí unos $200 en total por cada muestra. Entonces, es un beneficio muy, muy interesante que nos puede, ojalá,
generar datos para alimentar modelos físicos atmosféricos. Eso es lo que queremos. O sea, no quedarnos solo en que nuestro dato se publica y nada más, sino que eso ayude a otros modelos climatológicos también a entender cómo son estos movimientos de compuestos químicos en el medio ambiente. Ojalá nos vaya bien. Profesor, ¿y a qué se debe la reducción en el costo? Porque los instrumentos que se utilizan normalmente son de características ya muy complejas, requieren electricidad, tienen elementos caros en su estructura, y nosotros diseñamos un captador que es a base de un polímero, y el polímero por difusión natural está capturando contaminantes del medio ambiente. Entonces no necesita una succión de aire, una clasificación de tamaños, sino que buscamos hacer una medida más en la totalidad de la muestra. Entonces nuestro hipótesis, digamos, es que incluso así perdemos menos información en el muestreo, porque cada cosita que le hacemos a una muestra ambiental perdemos información. Entonces buscamos monitorear el grueso de la muestra, ¿no? Todo lo que podamos, y con un método que yo creo que nos va a funcionar. Tengo fe, ¿ya? Esta va a ser la primera vez que se va a utilizar esto en este tipo de monitoreos, pero yo creo que tiene las bases científicas para que sea exitoso. Así que ojalá que sea así. Muy bien, vamos a seguir conversando del proyecto, pero me gustaría ahora invitar al profesor Molina que nos describa su proyecto, un proyecto que a nivel de la física, quizás a los que somos neófitos, profesor, nos va a costar un poco más entenderlo, se lo digo honestamente, así que le pido si nos puede explicar con su gran dote de docente este proyecto Fondesit. Bueno, imagino que todos ustedes han escuchado hablar de Isaac Newton. Isaac Newton hace más de 300 años fundó el cálculo diferencial e integral, y con ese cálculo diferencial integral fue una herramienta muy poderosa para poder describir la mayor parte de los procesos de la física, que son procesos que se describen mediante ecuaciones diferenciales. Ahora bien, estas ecuaciones diferenciales involucran unas cantidades matemáticas que se llaman derivadas. Estas derivadas son pendientes, son tasas de cambio, son velocidades, y juegan un papel fundamental en la descripción de los fenómenos. Ahora, Newton, cuando él inventó el cálculo, él pensaba en que estas cantidades tenían cierta forma, eran derivadas enteras, por así decirlo, una primera derivada, segunda, tercera. Sin embargo, quedó ahí pendiente qué pasa en el caso en que las derivadas no son enteras, sino que son reales. Por ejemplo, una derivada, un medio de una función, si tenía sentido o no hacer algo de este estilo. Los primeros cálculos dijeron que sí, que era posible, pero no fue sino hasta 300 años más tarde en que se pudo realmente ver avance en esta materia. En el caso mío, lo que yo estoy haciendo es aplicar este cálculo fraccional que llamamos, para describir fenómenos complejos como la propagación de señales de un punto A un punto B dentro de un fluido complejo, por ejemplo, ¿no? Esto del fenómeno de transporte tiene mucha importancia en los fenómenos físicos. Hay áreas en las cuales esto se está aplicando activamente, y son fenómenos que se llaman fenómenos no locales, en los cuales lo que pasa en un momento y en un lugar no depende solo de lo que lo rodea inmediatamente, sino que depende de cosas que pasan mucho más lejos. Esto pasa, por ejemplo, en la propagación de epidemias. La propagación de epidemias, tenemos una población sujeta a un, no sé cómo se llama técnicamente, pero bueno, digamos a un bicho, y que está ahí en esa población, bueno, intercambia los bichos, se enferma, se mejora, etcétera. Hay toda una dinámica, pero de repente una de estas personas, digamos, toma un avión a Punta Arenas, y esa persona está infectada, entonces esa persona empieza a infectar gente en Punta Arenas, y desde el punto de vista descriptivo uno diría que la gente en Santiago y la gente en Punta Arenas están acopladas, digamos, se influencian una a la otra a pesar de la gran distancia. ¿Ya? Ese es un ejemplo simple de fenómenos en los cuales el cálculo fraccional entra en juego y ha permitido bastantes avances. Profesor, lo que parte de este proyecto me imagino que es parte también de la línea de investigación que usted ha desarrollado siempre, ¿verdad? Sí, por supuesto, más que nada en los últimos 5 años. Antes de eso estaba lo que es la onda de la física, de la óptica no lineal pura, en los cuales nosotros examinamos la propagación de unos entes ópticos, unas ondas especiales en óptica que se llaman solitones. A solitones se le llaman solitones porque son ondas solitarias, ondas que se propagan en un medio sin perder su forma, sin perder su forma en el espacio, sin deformarse
sin diluirse, sin ser absorbida. Eso pasa en ciertos medios ópticos que se llaman medios no lineales. Y la gente los ha puesto como modelos para propagar señales de un punto A a un punto B sin perder información. Eso es muy útil para computación, por ejemplo. Uno necesita transferir información de un punto A a un punto B dentro de un circuito, y los circuitos que se están proponiendo ahora últimamente son circuitos totalmente ópticos, en lugar de electrónicos. Así que en lugar de electrónica se está proponiendo el uso de la óptica para propagar circuitos y señales. La ventaja que tiene es más o menos obvia, y es que la luz es lo más rápido que hay, lo más rápido con lo que se puede propagar una señal. Entonces, si uno logra construir este computador óptico, va a ser 1000 veces más rápido que lo que tenemos actualmente. Y bueno, es una de las cosas que se está proponiendo actualmente, y bueno, es un área muy interesante, por cierto. Sí, sin duda, profesor. Y para cerrar su tema de investigación, ¿dónde está, me imagino, la innovación en esta propuesta, verdad? Porque sin duda hemos estado conversando de la selección, usted mismo lo señaló, es tan difícil hoy día ganarse un proyecto frente a una gran demanda, ¿verdad?, de recursos, por otro lado, y una gran oferta de todos los investigadores de nuestro país luchando prácticamente por obtener un fondo. ¿Dónde está esa característica más importante que podría usted destacar respecto a su proyecto desde el punto de vista de la innovación, profesor? Bueno, el tema en sí es un tema que nació hace 300 años, pero era considerado una curiosidad matemática. No era considerado un tema relevante en esa época. Sin embargo, bueno, ahora actualmente cada vez más se está poniendo manifiesto su importancia. Básicamente porque, como dije, las ecuaciones diferenciales actúan en casi todas las áreas de la física. Todas las áreas de la física usan ecuaciones diferenciales, y por tanto, y además estamos estudiando fenómenos cada vez más complejos, fenómenos en óptica, en plasmas, en materia condensada. En cada uno de ellos es necesario describir el comportamiento de qué le pasa, por ejemplo, a un electrón en un circuito. Entonces, esto del cálculo fraccional nos da una oportunidad, una alternativa de poder describir estos fenómenos de una manera más simple, ¿ya? Porque muchos fenómenos se han descrito en el pasado en fluidos, por ejemplo, utilizando ecuaciones que son muy complejas y los cuales ciertos efectos son muy difíciles de incluir. Pero con el cálculo fraccional estos efectos aparecen de manera natural. Entonces ahí aparece entonces un interés en estudiar estos fenómenos. Y como digo, digamos, para el resto de mis colegas, digamos, también puede ser interesante, puesto que en el departamento de física tenemos plasmistas, tenemos ópticos, tenemos materia condensada, tenemos gente que hace fenómenos complejos como estudio de terremotos, estudio del tránsito en las ciudades. Exacto. Y en cada uno de ellos siempre hay una descripción basada en ecuaciones diferenciales, y por tanto el cálculo fraccional podría tener un impacto en ellos. Muy bien, súper muy interesante lo que nos cuenta, y estamos ahí aprendiendo con usted también, profesor. Yo quiero invitarlos a detenernos por algunos minutos con nuestro programa para escuchar un espacio de la programación de Radio Universidad de Chile. Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y hoy estamos conversando con 3 académicos de nuestra facultad que obtuvieron proyectos Fondesit 2025. La profesora Karen Vega, el doctor Carlos Manzano, el doctor Mario Molina. Ustedes ya lo han escuchado en esta diversidad disciplinar de nuestra facultad.
Profesores, yo los quiero llevar vamos a seguir conversando de sus proyectos, pero también llevarlos al tema de lo que el profesor Molina introdujo con bastante claridad, que es precisamente la inversión en investigación en nuestro país. El dato que obtuvimos como universidad. Fueron seleccionados 672 proyectos, nuestra universidad se adjudicó el 15,17%, lo que significan 102 iniciativas, ¿verdad?, seleccionadas como Universidad de Chile. Y uno se pregunta, y yo les pregunto a ustedes, esta sensación, ¿verdad?, feliz, pero también me imagino que afecta ver que colegas no pudieron obtener este proyecto, no pudieron quedar seleccionados. ¿Cuál es la sensación de ustedes frente a esta competencia, ¿verdad?, que es tan buena por un lado, pero que es tan ingrata por otro? Profesor Manzano, sí. Sí. A ver, es que yo creo que todos hemos estado o vamos a estar de los dos lados. O sea, yo creo que nadie se va a salvar acá de experimentar las dos cosas, ¿no? De ganar el proyecto o de quedar pendiente para el siguiente año. Yo creo que es un tema complejo esto. Siempre voy a estar de acuerdo en que haya más inversión en ciencia, que se dedique más porcentaje de nuestro PIB, digamos, a esta cuestión científica. Pero al mismo tiempo quisiera que se definan bien, o sea, mejor aún las áreas de prioridad nacional en donde se pueda destinar estos fondos. Parte de mí siempre cree que también esta competencia le hace bien a la ciencia porque hace que los proyectos mejoren, pero al mismo tiempo debería haber este financiamiento basal de las universidades o quizá de otra entidad que no sea el Estado, qué sé yo, pero que garantice que los académicos puedan seguir ese rumbo de investigación. Quizá no con los fondos de un Fondesid o de un proyecto grande, pero con algo que garantice su estabilidad y que garantice que puedan seguir su camino. Yo insisto que la competencia es algo que me parece bien. También hay que hacer algo de autocrítica, creo yo, y pensar que nosotros debemos empezar a ver fondos externos también, no pensar en ANID como la única fuente de financiamiento. Hay muchos proyectos que se pueden ganar en asociación con empresas privadas, en fundaciones o en organismos internacionales, pero no sé si estoy un poquito desordenado en todos los pensamientos que estoy tirando, pero yo creo que va por ahí lo que yo opino de esto, que tiene que haber financiamiento basal, que la competencia le hace bien a la ciencia, pero que ojalá nos podamos también ganar ese derecho de tener más presupuesto, más porcentaje del presupuesto destinado a la ciencia, que quizá no sea únicamente los fondos, ¿no? pero más oportunidades para que el desarrollo siga ese camino. Sí, voy a continuar con los profesores, sí, pero usted además como nuestro director de Relaciones Internacionales, claro, dejar ahí una pregunta respecto a esos fondos que quizás pueden estar en un convenio internacional. Por supuesto. Pero, profesora Vega, ¿cuál es su apreciación respecto a esta incansable competencia, verdad? Por fondos de investigación. Concuerdo con Carlos, o sea, todos hemos estado o vamos a estar de ambos lados. O sea, yo durante muchos años no adjudiqué Fondesit y estuve del otro lado, pero también creo que ahí la perseverancia, el estar constantemente mejorando, tarde o temprano va a llegar el tan anhelado proyecto. Pero hay que tomar en cuenta que el nivel de competencia de hoy en día es mucho mayor de lo que era hace 10, 15 años atrás. Entonces, las tasas de adjudicación en las distintas mesas, biología 1, biología 2, física, etcétera, rondean dependiendo del año, pero fluctúan entre 25, 35% aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que en promedio un 70% de los proyectos de cada mesa no se adjudican y por lo general son proyectos que son muy buenos, pero claro, la competencia es tan alta que proyectos muy buenos no se adjudican y no se pueden realizar. Y no solo son proyectos muy buenos, sino que son probablemente proyectos que aportarían mucho al desarrollo del país en los distintos ámbitos. Entonces yo creo que ahí es fundamental lo que dice Carlos, o sea, por un lado aumentar el nivel de inversión en ciencia desde el Estado, pero también asegurar financiamiento basal en las universidades, que es un poco lo que está buscando, si no me equivoco, el nuevo concurso de ANIT, el FIU, sí, o VIU, no me acuerdo bien ahora el nombre, pero que intenta darle un financiamiento un poco más basal a las universidades.
Porque efectivamente no puede ser que una línea que sea muy importante y que genere aportes al país, si el investigador no logró adjudicar un proyecto, esa línea básicamente muere y no puede persistir, y ahí es donde las universidades tienen que tener cierto nivel de fondo como para solventar esa línea hasta que el investigador nuevamente se pueda adjudicar un proyecto. Entonces, yo creo básicamente, claro, y yo creo que en eso concordamos todos los científicos, hay que aumentar la inversión en ciencia. La competencia es muy grande últimamente, lo cual, como dice Carlos, es beneficioso, pero a la vez hace que, como es tan pequeño el porcentaje que se adjudica, que muchos proyectos que son relevantes e importantes no se puedan ejecutar. Y ahí es donde quizás las universidades necesitan un fondo basal, ya que sea venga del Estado o desde otros medios, que permita sostener esas líneas de investigación por un tiempo. Sin duda, profesora. Profesor Molina, usted ya nos introdujo en el comienzo, ¿verdad?, parte de su opinión, pero si nos puede añadir más reflexiones sería muy importante para nosotros, profesor. Sí, como dice la doctora Vega, es lamentable que haya proyectos buenos que se quedan atrás por falta de financiamiento. Una cosa que ocurre es que, por ejemplo, de pronto, digamos, de lo que es el gobierno de turno, la gente política, se decide, por ejemplo, inyectar recursos a la ciencia, por lo menos así es la propaganda, y se crean becas, por ejemplo, para que la gente salga al extranjero a doctorarse. Sin embargo, no se piensa en qué va a pasar con esa gente cuando terminen su doctorado o su investigación afuera. Entonces ellos regresan y no tienen un nicho donde integrarse. Entonces comienza esta competencia cruel de tratar de conseguir un lugar, un puesto, de afianzar una línea de investigación. Y ahora con la instalación del Ministerio de Ciencias, uno esperaría que esta situación vaya mejorando en el tiempo. Sin embargo, bueno, yo soy pesimista al respecto porque creo que todo esto es en el fondo una lucha política. En el fondo se trata se dice que se invierte en ciencia solamente para que se vea bien, digamos, ante los demás países, digamos, que en Chile se invierte en ciencia, pero lo que se invierte es muy poquito, y probablemente pasa por el hecho de que el Ministerio de Ciencia o el antiguo CONICYT tenía muy poco peso político, ¿no es cierto? Así que no lograba apropiarse de una cantidad apropiada del presupuesto nacional. Entonces el presupuesto para ciencia siempre ha sido pequeño, y eso se nota mucho hoy en día. Otra cosa que ocurre en Chile es que en las áreas tecnológicas, por ejemplo, hay poco interés en asociarse con la gente de la ciencia básica. En el área tecnológica la gente quiere soluciones rápidas a problemas específicos, y cuando no tiene esas soluciones rápidas, sencillamente compra el aparato, compra la solución afuera en el extranjero, y se pierde la oportunidad de una colaboración exitosa con los científicos locales. Los científicos locales son bastante buenos, pero se quedan ahí, digamos, en la parte básica, y no tienen oportunidad realmente de demostrar su valía ante los entes industriales o tecnológicos. Esa es una cosa que hay que mejorar. Yo veo que eso va a mejorar con el tiempo. Hay tecnologías que se están integrando al país y que utilizan, digamos, el know-how de los científicos básicos. A pesar de ser pesimista, yo no soy tan pesimista, pero todo esto va a tomar mucho tiempo. Bueno, eso es más o menos como lo veo. Sí, sin duda, profesor, y su... Yo lo encuentro optimista al profesor Molina, la verdad, ¿sí? Porque si mira que en el tiempo va a mejorar, yo creo que eso es más bien optimismo, no sé. Sí. No sé, igual yo quería hacer una reflexión ahí adicional, porque esto de, por ejemplo, tener becas de gente que se vaya a estudiar fuera y no garantizar un nicho de trabajo cuando ya vuelvan, es muy parecido al problema que se tiene con esta cuestión de la internacionalización, por ejemplo, que inicialmente se cree que es enviar a alguien de intercambio, que eso es nuestra relación internacional, es tener becas de intercambio, y no, o sea, internacionalizar un currículum entero quiere decir que toda
las acciones de la universidad tengan una visión también de compartir cosas con lo que está afuera, con el extranjero. No simplemente alguien que venga o vaya por un tiempo determinado, sino tener ya alinearse un poco estas políticas para compartir información, para compartir investigación. Y yo creo que eso nos puede ayudar. O sea, una estrategia de internacionalización nos va a ayudar también a conseguir fondos, a explorar nuevas líneas de investigación y hacer que los científicos chilenos sean más atractivos también hacia afuera, ¿no? Que no se quede solo en el país. Entonces creo que eso es algo que se tiene que mejorar de manera global, digamos, que esa idea de enviar a alguien a estudiar fuera no termina ahí, sino que tiene que crearse una política real para eso, ¿no? Y eso con todas las cosas de internacionalización. Sí, yo creo que es una de las grandes tareas que como universidad, la verdad, están pendientes, pues de preocuparnos, de que los becados tengan un lugar donde lleguen, que el círculo termine. Sí. Y no quede como a mitad de camino. Y que esas áreas de interés que decía definidas por el país no respondan a un interés político del momento, ¿no? Sino que en realidad sea una cuestión que englobe a la sociedad de cuáles son sus intereses de investigación en el futuro y que no respondan a modas que a veces aparecen también en la ciencia y que no son sostenibles, ¿no? Así es que es parte de la política por lo demás. Claro. Yo ahí creo, perdón, sí, por favor, profesora. Más que una tarea de la universidad, es una tarea a nivel de Estado, de país, porque efectivamente los alumnos o las personas que se van a estudiar afuera, en gran mayoría son financiados por el Estado. Entonces, es el Estado el que dice, como dice Carlos, asegurar cierto nivel, algún nicho para cuando vuelvan y que no vuelvan básicamente a hacer nada. Sí. Sí, no, profesora, entendemos su punto de vista y en ese sentido preguntarle a los tres profesores esta validación de la sociedad que se necesita de la ciencia y de qué manera la facultad también contribuye desde este punto de vista, por ejemplo, con nuestro programa, ¿verdad? Que estamos todos los viernes hablando de ciencia, dando a conocer lo que se desarrolla en el país. Lo importante que las personas, que la sociedad entienda lo que la universidad realiza y que se reconozca desde la sociedad también la necesidad de ciencia en nuestro país. Y ahí, ¿cuáles son las tareas que tenemos que seguir haciendo, profesor Molina? Por ejemplo, usted que ha estado mucho tiempo en la facultad, que tiene un rol social fundamental, es Universidad de Chile como todos nosotros. Sí, a los más veteranos nos corresponde también la labor de dirigir un poco, de enfocar, enrielar un poco los esfuerzos de todos los científicos más jóvenes para que podamos realmente tener más impacto de nuestra investigación en lo que es el público, el ciudadano común. Por lo tanto, iniciativas como lo que tiene la Radio Universidad de Chile son muy buenos, deberían replicarse también en otros lugares. No sé, no estoy muy enterado de qué pasa en nuestra ciudad, por ejemplo, si tenemos programas de radio similares, incluso programas de televisión. ¿Por qué no? En países extranjeros uno ve los especiales, los documentales son de una calidad increíble. Y la gente tiene un interés en la ciencia, pero se distrae mucho con las cositas, con las cosas rápidas. ¿Qué te digo? Hay mucha farándula en el medio. Es prácticamente inevitable. La gente trabaja duro y llega a su casa, está cansada y quiere algo liviano. Y entonces eso no nos conviene, no nos beneficia. Por lo tanto, una de las cosas que debería hacerse es inculcar desde pequeño a los niños para que haya mayor interés en la ciencia, ¿verdad? Sacarlo de los celulares, digamos, para que miren hacia el cielo, para que miren las estrellas y se hagan las preguntas, ¿verdad? Dejen de jugar con su juguito electrónico, porque yo, por ejemplo, me interesé en la ciencia a partir de la ciencia media. De pronto, un profesor de química me habló de los átomos y eso me dejó metido, me dejó curioso y quise aprender más sobre los átomos. Y fue así como
como fui derivando hacia la física. También en esa época, digamos, no habían elementos tecnológicos electrónicos como los hay ahora, y lo que uno podría entusiasmarse era la lectura de libros, ¿eh? Libros de la serie Times o otros por el estilo. Y con astronomía, por ejemplo, astronomía es un gancho bastante fuerte, digamos, sobre todo en este país. Y a los niños debería exponérselos más a cosas como astronomía y cosas de ciencia. Digamos, estimular a los niños, a los muchachos, a que se hagan preguntas, a que ellos mismos se pregunten cómo funcionan las cosas, cómo funciona un microondas, cómo funciona el celular. ¿Es cosa de magia o qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que uno pueda hablar con otra persona que esté lejos? Y no son cosas, digamos, imposibles de entender para un jovencito, digamos. Lo importante es sembrar esas semillas de curiosidad y, sobre todo, las cosas, hacer que los jóvenes aprendan a cuestionarse todas las cosas, ¿no es cierto? No solamente en ciencia, también en otros ámbitos, a cuestionarse las cosas y ya no ser cómodo, digamos, de aceptar todo lo que ya está dado y echarse en el sillón a jugar con el celular. Sí, No, bueno, eso es lo que... bueno. Sí, profesor, eso es lo que esperamos todos del profesor Sí, Manzana. es que mencionó algo el profesor Molina que me hizo caer en cuenta que nuestra facultad también está jugando un rol importante ahí con esto de las pedagogías científicas. Porque para motivar a una persona, a un joven, a un niño, a seguir este rumbo científico, se necesita también de un profesor que lo tenga, ¿no? O sea, que esté dentro de este bichito, también decía el profesor, un bichito que nos infecta a todos en algún punto. Entonces, las pedagogías científicas, carreras que tenemos en la Facultad de Ciencias, tratan de formar a estos docentes que son los que van a estar encargados de tener este primer contacto con los chicos, con las chicas. ¿Sí? Entonces, por ahí puede ser nuestra relevancia también en la sociedad, que estamos formando los tantos profesores que se necesitan para el sistema educativo chileno y que por ahí podríamos hacer la diferencia. Entonces, son carreras que también digamos, no están en el camino tradicional de la ciencia, de las publicaciones, de artículos, del fondesit tradicional, digamos, pero es un punto importante en el que la ciencia tiene que desarrollarse también, que es la formación de otros, no solo el avance de fronteras, sino la formación docente de otras personas. Así es la semilla, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, profesora Vega. Concuerdo con Carlos que la formación de profesores es fundamental, porque finalmente esos profesores a los cuales aprenden ciencia en nuestra facultad, aprenden a hacer ciencia, no solo las cosas teóricas, sino que tienen la ventaja de que pueden hacer ciencia, tienen acceso a los distintos laboratorios. Ellos después van a ir a los escolares, a los niños de colegio y les van a enseñar esas cosas. Y eso, como dice Carlos, es quizás la primera semilla para los futuros científicos que vienen. Y también concuerdo con el profesor Molina que efectivamente como sociedad tenemos un gran desafío, que es este tema de las pantallas, los celulares, de incentivar a los chicos que no estén todo el día en el celular y que el profesor Molina decía, miren hacia arriba, bueno, en mi caso diría, miren hacia abajo, al suelo o a los árboles, que es lo que a mí me interesa. Y que ahí se generen nuevas preguntas, que ahí logren tener esa curiosidad que todo científico tiene y quizás desde ahí empezar a formar en el futuro quizás un científico. Sin duda, derivamos en un tema muy interesante. Yo creo que nos ha hecho pensar a todos, a que tenemos grandes tareas y en esas tareas los quiero poner en una perspectiva de futuro, profesores, para terminar nuestro programa. ¿Cómo ven este futuro de nuestra Facultad de Ciencias? Profesor Molina, profesora Karen y cerramos con el profesor Manzano. Okay. Profesor Molina. Bueno, con respecto a la Facultad de Ciencias soy optimista y mi optimismo ahí sí se basa en las personas que conozco, que he conocido a lo largo de los años. Son, en su inmensa mayoría, son científicos totalmente dedicados y que están haciendo esfuerzos por estimular, digamos, a la gente joven a que continúen, digamos, y cada vez con mayor fuerza, con mayor estimulen a los profesores jóvenes a que continúen con las tareas pendientes y propongan nuevas cosas, nuevas soluciones, nuevas áreas, establezcan colaboraciones, digamos, que se abra más la ciencia hacia el medio exterior, por ejemplo,
esto de las pedagogías ha sido una iniciativa muy buena, que responde en parte a la necesidad que tenemos de educar y de formar a los futuros científicos chilenos. La facultad ha crecido a lo largo del tiempo. Inicialmente era una chacra quiero decir que era un lugar agrícola, donde se instaló, el primer edificio que se instaló era un ciclotrón, perdón. El ciclotrón es un acelerador de partículas, ¿no? Lo trajo un profesor de física nuclear, y se instaló ahí, se logró adquirir esta parcela, y de ahí en adelante ha ido surgiendo lentamente, digamos. Primero eran edificios temporales, digamos, pero como estamos en Chile, esos edificios temporales, esas barracas, eran por mucho tiempo en la facultad, hasta no hace mucho, pero la gente, digamos, seguía con sus estudios, seguía de manera tenaz, dándole la ciencia y preocupándose de que sobre todo se mantuviera la calidad. Es así como muchos de los científicos de la Facultad de Ciencias han sido premios nacionales de ciencia. Así es. Han sido personas influyentes. Así es. Todo en el ámbito científico. Yo creo que la facultad va por buen camino. Creo que, creo que las autoridades, entienden todo esto y están haciendo todos los esfuerzos posibles para encaminarnos hacia esa senda de progreso, de movernos hacia adelante, no de quedarnos. Y de seguir creciendo, profesor. Claro. Disculpe que lo interrumpa, pero tenemos que ya terminar nuestro programa y quiero escuchar también a la profesora Vega y al profesor Manzano. Profesora Vega. Yo soy optimista con respecto al futuro de la facultad. Coincido en que la facultad tiene un cuerpo académico muy comprometido, científicos que son muy comprometidos, dedicados, que tienen una excelente formación, y además todo lo que el personal de colaboración, administración, son todas personas que están muy comprometidas. Entonces yo veo un buen futuro para la facultad. Creo que vamos a seguir abriendo caminos a nivel de investigación y de ciencia, y creo que vamos a seguir siendo pioneros en muchos ámbitos. Muy bien, profesora. Profesor Manzano. Sí, yo creo que nuestra facultad sigue abriendo esos nuevos caminos, ¿no? Que luego muchas otras universidades quieren también caminar por ahí, y yo creo que en este caso lo de las pedagogías científicas, algunos posgrados transdisciplinares que estamos abriendo, que estamos pensando en diplomados nuevos a futuro, también van a marcar una nueva tendencia en la ciencia local. Entonces yo creo que el rol de la facultad va a seguir siendo el mismo de los anteriores 60 años a 60 años más. Quizá en algunas décadas hablemos de la fundación de nuevas carreras, de nuevas especialidades, de un proyecto que generó conocimiento nuevo. Y yo creo que la Facultad de Ciencias de nuestra universidad es el lugar para crear esas cosas y para ser un espejo donde el resto se mira. Entonces creo que seguiremos marcando ese rumbo. Muy bien, les quiero dar las gracias, profesores. Ha sido un programa muy completo, muy interesante, y esperamos también que nuestros auditores se den cuenta de lo que nuestra Facultad de Ciencias realiza por la universidad y por nuestro país. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Muy buenas tardes.